Bueno, como decía ahora, yo diría, me animo a decir que siempre son más importantes las campañas y tener una buena estrategia que tener un gran candidato. Por supuesto, el candidato no puede ser pésimo, tiene que ser de medio hacia arriba. Y dentro de las cualidades que deben tener los candidatos para ganar una elección, yo diría que el primero, el más importante, es tener un gran deseo de poder. El deseo de poder es el móvil fundamental y lo que hace que un candidato sea bueno o no, esencialmente. Después, que sea un candidato trabajador, enérgico. Ningún candidato sin energías, por más que sea a priori gran candidato, puede llegar. Porque las campañas son antes que nada competencias que se podrían comparar sin estirar demasiado la metáfora a una cierta competencia deportiva, donde la energía y la fuerza y el trabajo y el tesón es un valor fundamental. Entonces yo diría el deseo, diría el trabajo y la energía, y también de alguna manera una intuición de saber cuál es el consejo que le ayuda. Hay candidatos justamente de alguna manera movidos por ese deseo de poder, que identifican rápidamente el consejo que les sirve y de alguna manera pueden estar más seguros en su campaña y en su lugar, y les permite llegar con más facilidad. Por supuesto, todos los elementos que serían algo muy importante o que nosotros podríamos considerar muy importantes si nos dicen cómo nos gustaría que fuera un candidato, son elementos que en definitiva terminan no siendo demasiado importantes. No es muy interesante decirlo, pero hay ciertos factores como la inteligencia, la capacidad, que sería fundamental en un candidato, no son las cosas que terminan decidiendo las elecciones, sino esas otras, como el deseo de ser presidente, el trabajo, la energía y, por supuesto, esencialmente tener una buena estrategia a disposición del candidato. Sí, yo básicamente hago lo que es, primero, antes que nada, el diseño estratégico de la campaña. Es decir, cómo va a ser a través de las distintas fases, cómo tiene que ser el mensaje, cómo se gana y cómo se gana cada tipo de elector. Ahí siempre me recuerdo permanentemente de todas las clases de Alain Lancelot de comportamiento electoral, conocer en profundidad la lógica de acción de los distintos segmentos electorales. Eso es algo básico para poder hacer una buena estrategia. Yo no creo que se pueda ser un buen consultor político sin conocer en profundidad sociología electoral y sobre todo con el comportamiento electoral y la lógica de acción política de los distintos segmentos de electores. Entonces, primero es fundamental tener un buen diseño estratégico de la campaña y después tener también un grado importante de autoridad dentro de la campaña para que los elementos estratégicos se ejecuten. Normalmente yo soy una persona con un tipo de personalidad absolutamente contraria a todo ejercicio de autoridad, pero de alguna manera en las campañas necesariamente tengo que desarrollar profesionalmente un grado muy duro de autoridad para que se ejecuten los contenidos estratégicos de una manera clara. Es decir, yo soy una especie de policía de la estrategia que permanentemente en todos los elementos de la campaña voy atrás y combato cada disidencia a la línea estratégica para que toda esa estrategia se implemente de manera lo más perfecta posible. Entonces, eso va desde lo que es lo que son los contenidos de campaña, la realización de los contenidos de campaña. Por ejemplo, hay una parte que no es mi tarea, digamos, profesional, pero sí trabajo con profesionales en eso, como la gente, los productores, cineastas, gente
digamos, especialistas en el universo audiovisual, pero a quienes dirijo en términos estratégicos. Y todo mi equipo con quien yo trabajo siempre, de alguna manera tenemos el acuerdo de que antes que nada y antes que cualquier conocimiento profesional específico de que todos estamos en la campaña al servicio de la estrategia. Eso le digo a los candidatos para quienes trabajo. Yo le digo, yo no trabajo para vos, trabajo para tu victoria. Y por lo tanto, hasta tu criterio personal tiene que estar subordinado a la estrategia, porque si no, no se puede ganar. Entonces, toda la estrategia tiene que funcionar orientado por las pautas estratégicas. Y esas pautas estratégicas tienen que estar en cada uno de los contenidos de la campaña, en lo que hace a los contenidos digamos, audiovisuales, a lo que es un spot de televisión, un spot de radio, a lo que hace a la línea gráfica, a lo que hace una fotografía de campaña, a lo que hace a un eslogan, a la forma en que se presenta y se sintetiza el mensaje, a lo que es el concepto eje de la campaña. Todo tiene que estar guiado y centrado en los contenidos esenciales estratégicos. Entonces, básicamente yo diría que con esa fórmula de que realmente lo que hago es diseñar la estrategia y ser al mismo tiempo la policía de la ejecución de la estrategia. Ese es mi trabajo esencial y lo que trato de hacer siempre, digamos, y si no lo puedo hacer, me voy de la campaña, pero no me quedo a una campaña en donde no pueda asegurar la realización de la estrategia y por lo tanto los buenos resultados y la victoria electoral. Bueno, yo tengo no solo un amor así personal muy grande, bueno, además de por París, por Sciences Po, para mí fue una parte esencial, digamos, la clave de mi vida profesional. Y algunas cosas que yo escuché en Sciences Po y de lo que conozco, todos quienes hemos pasado por Sciences Po tenemos que saber que nosotros, habiendo pasado por Sciences Po, tenemos un privilegio extremo en términos profesionales y que nosotros, no solo quienes hemos pasado por Sciences Po, no solamente tenemos, por un lado, un conocimiento profesional profundo de lo que hace a las herramientas, de nuestras herramientas de trabajo, sino que también tenemos algo más subjetivo, que es la idea de que quien ha pasado por Sciences Po no es menos que nadie en ninguna parte. Y es algo que tiene que ver con la confianza, con la seguridad, en que uno puede implementar esos conocimientos, puede hacerse fuerte en esos conocimientos que sabemos, que son probados, que son útiles, y también que tenemos que tener esa capacidad y flexibilidad y dinamismo para poder pasar de esa buena teoría a la buena acción. Es decir, no tener una facilidad y tener poder frecuentar con toda comodidad distintos universos teóricos y universos de acción política, y para esa facilidad de ese tránsito en esos diferentes universos tenemos que saber que haber pasado por Sciences Po es justamente un privilegio profesional y que realmente tenemos que sacar todo el provecho de eso, ¿no? O sea, yo en mi trabajo profesional, aunque no lo nombre, siempre está, digamos, Sciences Po en mi corazón y en mi cabeza, ¿no? Y de alguna manera lo que recibí de mis profesores y creer profundamente en la bondad de esos conocimientos. Yo he citado ahora en esta entrevista más de una vez a algunos de mis grandes profesores. Probablemente si tuviera, no sé si habrá sido los mejores profesores en términos comparativos, yo creo que sí fue uno de ellos, pero quien me ha sido más útil en mi vida profesional ha sido las enseñanzas de comportamiento electoral de Alain Lancelot.